Bueno, comencemos a platicar sobre los antimicrobianos, un, un término que lo vamos a sintetizar como aquella sustancia química que a bajas concentraciones actúa contra los microorganismos y en ellos causa la destrucción o la inhibición de su crecimiento. En la farmacología, el antimicrobiano ideal debe cumplir una serie de requisitos como tener una mínima toxicidad, que la vida media ideal sea larga, que tenga buena distribución tisular, que tenga baja unión a las proteínas, que pueda ser administrado tanto por vía oral y vía parenteral y que incluso sus propiedades farmacocinéticas permitan que la concentración tisular sea muy similar tanto por la vía oral y parenteral. Desde el punto de vista ya de la clasificación de los antimicrobianos, existen varios términos que están metidos aquí. El primero es el de los desinfectantes. Los desinfectantes son un término que se aplican a antimicrobianos que se utilizan en sistemas inanimados y tienen por objetivo eliminar a la carga microbiana total. Los sanitizantes se aplican a sistemas inanimados, pero solo disminuyen la carga microbiana total. Los antisépticos reducen y controlan la presencia de microorganismos potencialmente patógenos y solo se pueden aplicar externamente en los seres vivos, eso quiere decir a nivel de mucosas o la piel. Y por último, los antimicrobianos per se, que son aquellos o que son aquellas sustancias químicas que reducen y controlan la presencia de microorganismos que han invadido los tejidos. Actúan sobre el microorganismo, pudiendo causarles, no se olviden, destrucción o inhibición en su crecimiento. Desde otro punto de vista en la clasificación de los antimicrobianos se pueden clasificar también por su efecto. Por ejemplo, pueden tener un efecto bacteriostático, es decir, solo inhiben el crecimiento del microorganismo. O pueden tener un efecto bactericida, es decir, de eliminación. Tienen una acción letal sobre el microorganismo. También pueden clasificarse por su estructura química. Eso lo vamos a ir viendo en varias clases en el contenido de todo este capítulo, donde, por ejemplo, por estructura química pueden ser betalactámicos, pueden ser azoles, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ir profundizando en los temas respectivos. Este es un término muy importante. De acuerdo a su espectro de acción, pueden ser de espectro amplio o espectro reducido. Espectro amplio quiere decir que, por ejemplo, ya en el caso de los antibióticos, por ejemplo, tienen acción sobre microorganismos gram positivos, microorganismos gram negativos. Dentro de los gram negativos pueden tener acción sobre los que son anaerobios y los aerobios facultativos. Mientras que los de espectro reducido quiere decir que van a actuar sobre entidades específicas. Ejemplo, la vancomicina, cuyo espectro actúa básicamente sobre estafilococo, estreptococo y enterococo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Espectro amplio, por ejemplo, quiere decir que vamos a utilizar un antibiótico tipo carbapenémico, que va a tener gran acción sobre gram negativos, sobre aerobios facultativos, anaerobios también, y algo de acción sobre gram positivos. A diferencia de vancomicina, que básicamente va a actuar sobre los 3 gram positivos que hemos comentado. Otra clasificación de los antimicrobianos va a estar en relación a su mecanismo de acción. Obviamente vamos a ir haciendo hincapié en cada uno de ellos de acuerdo a los temas que vayamos avanzando. Algunos van a inhibir la síntesis de la pared celular, otros van a alterar la permeabilidad celular, otros van a actuar sobre la síntesis de proteínas, otros van a actuar sobre la síntesis del ADN y el RNA. Entonces, en cada tema que vayamos viendo en este módulo, pues vamos a ir entrando en los diferentes mecanismos de acción y qué antibióticos participan. Aquí viene un tópico que es importante, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar el antimicrobiano para la aplicación en el paciente? Para eso hay que tener en cuenta que la selección del antimicrobiano va a seguir los pasos del proceso de prescripción que hemos visto en anteriores módulos y va a estar fundamentado sobre todo en buscar la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo para el paciente. Ya entrando a la selección del antimicrobiano,
Es importante siempre tener en cuenta el triángulo de Davis, donde se relaciona al paciente, al antimicrobiano y el microorganismo. Este triángulo nos permite entender por qué escogemos un determinado antibiótico de acuerdo a la característica individual de cada paciente. No se olviden que un paciente tiene diferentes condiciones, ya sea por edad, por patologías de base o por la utilización de diferentes fármacos de forma crónica. Esto va a incidir en el antimicrobiano que vamos a utilizar porque puede existir incluso el antagonismo con algunas sustancias, lo cual va a alterar la farmacocinética y por ende nos puede condicionar una alteración en la farmacodinámica o nos puede condicionar también alteraciones en la acción antimicrobiana, generando mayor resistencia o tal vez toxicidad. Lo mismo pasa con el microorganismo. Si el microorganismo es un microorganismo nuevo para el huésped y el huésped tiene ciertas condiciones específicas como comorbilidades, edad, etcétera, y su sistema inmunitario está inmunodeprimido, pues la característica que vamos a utilizar del antimicrobiano va a ir en relación a las características del paciente y a la cantidad del inóculo, con el objetivo de lograr la mayor eficacia con la menor generación de efectos colaterales. Entonces, este triángulo de Davis siempre es tenerlo en la cabeza para entender que el objetivo de la terapia antimicrobiana va a ser tratar de erradicar al microorganismo con la menor toxicidad para el paciente. Aquí hay una guía de lo que es la selección del tratamiento antimicrobiano, el cual se va a hacer una serie de preguntas. Cuando vas a seleccionar un esquema de manejo, tienes que preguntarte primero si el paciente tiene una infección o no. Cuando el paciente tiene una infección confirmada o una infección probable, es racional el inicio del antibiótico. Pero si la infección es improbable, no es racional el inicio del antibiótico. No es lo mismo pensar en qué microorganismo tiene la posibilidad de estar causando la infección. No se olviden que inicialmente el manejo que hacemos de los antibióticos antimicrobianos en general es empírico. Entonces, siempre sospechamos de acuerdo al origen del cuadro cuál es el germen involucrado para actuar con el antibiótico. En las neumonías de la comunidad sabemos que los gérmenes frecuentemente implicados están el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, también está Moraxella catarrhalis. Entonces, el grupo de antibióticos que yo utilizaré de elección serán fluoroquinolonas, también podrán ser cefalosporinas o también podrán ser fármacos betalactámicos con inhibidores de betalactamasa. Entonces, con solo sospechar cuál es el germen, muchas veces ya tengo un esquema de manejo inicial. Otra pregunta que hay que responderse siempre es, ¿realmente está indicado el uso de antimicrobiano para la infección? No nos olvidemos, por ejemplo, que cuando nos reporten un examen general de orina y veamos la presencia de un germen, ejemplo, Escherichia coli, la pregunta es, ¿hay infección o es una colonización? Si hay infección, se supone que además del germen, el paciente tendrá signos sintomatología clínica y en el examen microbiológico habrá un recuento de unidades formadoras de colonias muy elevado. En cambio, si es una colonización, simplemente el paciente tendrá la presencia del germen en ausencia de signos de sintomatología y con ausencia de unidades formadoras de colonias menores a 10 a la 6. Entonces, eso también es importante. No vamos a tratar con antimicrobianos a las colonizaciones, sí a las infecciones. Ahora, esto es importante siempre tener en cuenta, ¿no? Lo ideal es tratar de obtener una muestra para cultivo, es decir, para la identificación microbiológica del germen antes del inicio de la antibiótico-terapia. Es lo ideal. Sin embargo, muchas veces, por la severidad del cuadro, no se puede cumplir con ese requisito. Otra pregunta que es importante a la hora de seleccionar antimicrobiano es qué antimicrobiano es más adecuado para tratar la infección en el paciente. Tal vez el paciente es obeso. Entonces, si yo voy a utilizar un antibiótico liposoluble, como la ciprofloxacina, la levofloxacina, tendré que ajustar las dosis a las características propias del paciente. La siguiente pregunta, ¿cuál es la vía de administración para el antimicrobiano para el caso del paciente? Si tenemos, por ejemplo, un paciente con neumonía de la comunidad, sabemos que el antibiótico de elección es la levofloxacina.
¿Vamos a utilizarlo por vía oral o por vía endovenosa? ¿De qué va a depender esto? Va a depender de las características propias del paciente, va a depender del estado clínico del paciente. No es lo mismo que el paciente esté con neumonía de la comunidad versus una neumonía de la comunidad complicada con sepsis. En el caso de solo ser la neumonía comunitaria sin factores de gravedad, será suficiente muchas veces el inicio de la levofloxacina por vía oral. En cambio, en el paciente que ya se encuentra con severidad, con compromiso de la sepsis, pues será mucho mejor el inicio de la vía parenteral, en este caso la vía endovenosa. ¿Cuál es la dosis apropiada y el intervalo adecuado para la infección? Esto lo vamos a revisar más adelante porque hay que definir qué antibióticos son concentración dependiente, tiempo dependiente, cuáles son los que tienen efecto postantibiótico y si la dosis que vamos a utilizar podemos trabajar sobre el SIM, es decir, sobre la concentración mínima inhibitoria haciendo su dosificación o tal vez simplemente tengamos que dar la mayor dosis posible o permitida del antibiótico de acuerdo al mismo. ¿Cuál es la duración del tratamiento más idónea para el antibiótico? Hoy en día la tendencia en la antibioterapia es a las terapias antimicrobianas cortas. Antiguamente, por ejemplo, para neumonía se usaban esquemas de 7 a 10 días. Ahora se están utilizando esquemas de 3 a 5 días. Para los cuadros de peritonitis, antes se utilizaban esquemas de 10 a 14 días de manejo. Ahora se están acortando de 5 a 7 días. En los casos de infección urinaria, el manejo era de 10 a 14 días usualmente. Ahora se ha cortado a 7. Pues la mayor parte de los procesos infecciosos se erradica al microorganismo con 7 días de antibiótico-terapia, exceptuando la neumonía que se lo hace de 3 a 5. La mayoría va con 7 días. Ahora, hay cuadros específicos, ¿no? Como por ejemplo el absceso hepático que puede estar con antibiótico-terapia hasta 3 semanas, la tuberculosis que va a estar con antimicrobianos durante meses, la osteomielitis que va a estar durante por lo menos 6 semanas, las infecciones fúngicas como la aspergilosis que va a estar al menos 4 semanas. Entonces también depende mucho del microorganismo y de las características propias. Sin embargo, para la mayor parte de las infecciones bacterianas, 7 días es lo que erradica la mayor parte de las veces. El paciente tiene características particulares que condicionan el tratamiento antimicrobiano, es decir, por ejemplo, tu paciente tiene alteración en la función renal. Si la respuesta es sí, tenemos que definir qué antibiótico vamos a usar. Hay antibióticos que requieren el ajuste de su dosis a la función renal. Hay antibióticos que no requieren el ajuste a la función renal. Ejemplo, la ceftriaxona no requiere el ajuste a la función renal. Los carapenémicos sí. Entonces, esto lo vamos a ver también más adelante. ¿Cuál es el tratamiento microbiano más barato para el caso? Si de acuerdo al cultivo, antibiograma y al perfil epidemiológico local, resulta que el estreptococo neumonía es sensible a acitromicina y es sensible a levofloxacina, ¿cuál voy a escoger? ¿Cuál va a ser el más costo-beneficio? A eso es lo que se refiere este caso, ¿no? Ahora, los resultados de los estudios microbiológicos plantean la necesidad de modificar el tratamiento microbiológico. La respuesta es sí. Siempre que iniciamos el esquema antibiótico empírico inicial, una vez que llegan los cultivos y los resultados del antibiograma, generalmente al tercer, quinto día, ya se puede hacer un ajuste del esquema antibiótico. No se olviden que el manejo antibiótico inicial generalmente es de amplio espectro. Ya una vez que llegan los cultivos, hacemos la descalación antibiótica yendo hacia un espectro mucho más reducido. ¿Sí? Y esto gracias a los cultivos. Ahora, aquí vienen dos conceptos que son fundamentales ya entrando en el tema. Cuando vamos a usar antimicrobianos, lo primero que tengo que saber es que se llama tratamiento empírico cuando no he identificado bacteriológicamente a la gente. Es decir, sospecho que el paciente está teniendo la infección por determinado agente, por epidemiología, por las características propias del cuadro clínico y las características del paciente. Ejemplo, cuando tengo un paciente, ¿ok? De 30 años,
que viene de la ciudad de La Paz y está con un cuadro respiratorio. Está con tos, con fiebre, expectoración, que no es mucopurulenta, solo expectoración mucosa. Y en la placa de tórax que yo le hago de emergencia, es decir, en la unidad de emergencia le hago la placa de tórax y veo un patrón intersticial, yo sospecho ya que el paciente está cursando una neumonía, probablemente atípica. Entonces, no sé qué agente es el que está causando esto. Entonces, yo por epidemiología local, características del cuadro y las características propias del paciente diré, estamos en época de invierno. Es un paciente joven sin comorbilidades y está con una placa de tórax que me muestra más un compromiso intersticial. Ok, puede ser una neumonía típica. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes en este caso? Influenza, virus de la influenza, muy bien. Puede ser también bacterias atípicas como Clamidia pneumoniae. Pueden ser gérmenes atípicos también como Legionella neumófila, ¿sí? Entonces, si yo estoy sospechando esto, pues diré, mi tratamiento empírico antibiótico inicial lo realizaré en base a un antiviral, que en este caso será el oseltamivir, asociado a levofloxacina o asociado a acitromicina. Entonces tendré dos opciones de esquema empírico inicial: levofloxacina y oseltamivir versus acitromicina y oseltamivir. Obviamente voy a pedir los cultivos, los perfiles virales y una vez que lleguen los resultados, algunos a las 24 horas, otros tardarán un poco más, ajustaré el esquema. Si en ese caso a las 48 horas ya identifico el germen y resulta que el paciente tiene una neumonía típica por el virus de la influenza y no existe la presencia de bacterias, retiraré los antibióticos y me quedaré con los antivirales. Entonces, eso se llama tratamiento etiológico. Cuando yo no he identificado a la gente desde el punto de vista bacteriológico o microbiológico, pero lo sospecho, vuelvo a repetir, por las características del paciente, la epidemiología local y el tipo de cuadro clínico, puedo utilizar un esquema antimicrobiano empírico. Cuando ya identifico microbiológicamente a la gente, es decir, ya sea el nombre y apellido de la gente y qué antibiótico le hace efecto, a eso ya se llama tratamiento etiológico. Ahora, otro concepto que lo vamos a ir viendo, esto obviamente lo vamos a pasar aquí muy rápido porque en los siguientes temas de este módulo se va a entrar más en hincapié, es en que los antibióticos van a actuar sobre gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos. En este esquema muy práctico, lo que hay que tener en cuenta es qué antibióticos actúan sobre gram positivos, sobre gram negativos, ¿sí? Y cuáles actúan en los dos, pero con cierta preferencia. Vamos a ir poniendo un ejemplo. Ejemplo, la clindamicina, ¿sí? Es un antibiótico muy utilizado, tiene muy buen efecto sobre anaerobios y también tiene efecto sobre gram positivos. Sobre todo sobre el Staphylococcus aureus, es la tercera línea de manejo en caso de infecciones por Staphylococcus aureus, sobre todo en neumonías. Entonces, fíjense lo interesante de la clindamicina. Tiene efecto anaeróbico, o sea, contra gérmenes gram negativos anaerobios, y tiene efecto sobre gram positivos, sobre todo Staphylococcus aureus. Vámonos con otro ejemplo. Meropenem, muy utilizado en el medio, cubre muy bien a los anaerobios y cubre muy bien a los gérmenes gram negativos. ¿Sí? Genial. Y tendrá mínima acción, mínima, casi nada, sobre gram positivos. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense aquí, tenemos betalactámicos, tenemos, por ejemplo, carbapenémicos, tenemos cefalosporinas, digaciclinas. Fíjense los antibióticos que tenemos aquí. Estos antibióticos van a tener acción sobre gram positivos, sobre gram negativos y sobre anaerobios.
Estos son antibióticos que tienen acción sobre todo sobre gérmenes gram positivos, estos sobre gram negativos sobre todo, ¿no? Y estos tienen acción tanto en gram positivos como en gram negativos. Entonces, esta tablita te la voy a dejar ahí para que la repases, para que la tengas clara, porque te va a servir tanto para las prácticas como para los siguientes temas que se van a ir avanzando, ¿no? Entonces, ahí es importante siempre tener en cuenta esta relación de los antibióticos y el grupo sobre el que actúa. Ahora, ya entrando un poco más a lo que es la farmacología, ¿no? Viene un hecho que es importante, la farmacocinética. Cuando hablamos de la farmacocinética no nos vamos a olvidar nunca del ADME y cómo el ADME va a influir directamente en la concentración plasmática del antibiótico. No se olviden que los antibióticos, al igual que muchos fármacos, se miden a través de la curva de concentración plasmática del antibiótico, la cual tiene un pico máximo, tiene una vida media, ¿sí? Que se va extendiendo hasta su eliminación total en el tiempo. Esta área bajo la curva, no nos olvidemos que el área bajo la curva, ¿sí? Nos muestra el tiempo de exposición que tiene el microorganismo al antibiótico que está en el plasma, ¿no? Entonces, si podemos darnos cuenta, la absorción no es la misma por vía oral que por vía endovenosa. Sabemos que la vía oral, por los diferentes mecanismos que tenemos, sobre todo el primer paso, va a hacer que la biodisponibilidad de los antibióticos sea muchas veces baja, 60, 70, 80%, en relación a la biodisponibilidad del fármaco endovenoso, la cual va a ser del 100%, va a ser de uno. Dos, no nos olvidemos que el pico máximo, ¿sí? La velocidad del pico máximo va a estar en relación también a la vía de administración. La vía oral va a demorar en lograr llegar al pico máximo. La vía endovenosa, en cambio, llega al pico máximo mucho más rápido. Ahora, con respecto a la duración del pico máximo en el tiempo, este va a estar directamente relacionado a su metabolismo y a su eliminación. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que es hiperfiltrante, es decir, que tiene una tasa de aclaramiento renal muy elevada, puede filtrar mucho más rápido a los antibióticos, a algunos, por lo que a veces hay que dar dosis un poco más altas o a veces una dosis extra del antibiótico. Entonces, estas características del ADME van a condicionar que la curva de concentración del antibiótico difiera mucho en cada grupo de antibióticos. En el caso de la absorción, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más a algunos tips que nunca hay que olvidar. Es que en muchos casos la vía de elección va a ser endovenosa. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen severidad de casos clínicos, es decir, un paciente séptico, un paciente gran quemado, en ellos vamos a preferir la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque puede ser que la absorción gastrointestinal o subcutánea o muscular esté disminuida, porque hay patologías que condicionan disminución de la perfusión. Y si hay disminución de la perfusión tisular, obviamente hay menor absorción. Entonces, mientras más grave está mi paciente, eso me justifica más preferir a la vía endovenosa por encima de las otras vías. En ese caso, a mayor gravedad, la vía endovenosa es la única que me va a asegurar que las concentraciones plasmáticas sean suficientes. Otro hecho interesante al cual nos vamos a enfrentar cuando empezamos a hablar de antibióticos es ya entrando a la distribución. No nos olvidemos, por ejemplo, que el volumen de distribución del antimicrobiano va a variar mucho en comparación, por ejemplo, a la capacidad de eliminación de los fármacos, al estado de hidratación del paciente e incluso a la cantidad de tejido lipídico que tiene el paciente. Por ejemplo, vamos a hablar de las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas, no se olviden repasar ese grupo: ciprofloxacina, moxifloxacina, levofloxacina, gatifloxacina, ofloxacina, etcétera, son antibióticos que son liposolubles.
y que en un paciente que tiene gran cantidad de tejido graso va a condicionar que la dosis habitual tenga que adaptarse a sus condiciones, es decir, tenga que elevarse la dosis habitual para asegurar la concentración plasmática. Ejemplo, si tenemos un paciente que mide unos 60 y pesa 60 kilos, es un paciente normopeso. En ese paciente, si yo voy a utilizar la ciprofloxacina, la dosis habitual será de 400 miligramos cada 12 horas. A diferencia de un paciente que está en obesidad grado 2, que tiene gran cantidad de panículo adiposo, en el cual esa dosis se va a acumular en el tejido lipídico y va a hacer que la concentración plasmática sea menor del fármaco. Entonces, para evitar ese sesgo en la dosificación, se ajustará la dosis y ya no se utilizará 400 cada 12. En ese caso, se elevará la dosis a 400 miligramos cada 8 horas. Es decir, los antibióticos liposolubles, como las fluoroquinolonas, requieren dosis plenas o la mayor dosis permitida en el antibiótico, mientras mayor es el volumen del paciente, es decir, mientras más sobrepeso u obesidad tenga el paciente. Ahora, en el caso de el resto de los antibióticos, la mayor parte de los antibióticos son hidrosolubles. Al ser antibióticos hidrosolubles, van a estar en relación al volumen de distribución de agua del paciente. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está con un aumento en la volemia, como estamos viendo aquí, un paciente con edema, su volumen de distribución real y aparente está incrementado. En ese caso, la dosificación que yo utilizaré va a ser la dosis máxima que me permite el antibiótico. O sea, no voy a usar, por ejemplo, en el caso de mi PENEM, 500 miligramos cada 6 horas. Utilizaré 1 gramo endovenoso cada 8 horas. ¿Por qué? Porque su volumen de distribución está aumentado y este antibiótico es hidrosoluble. Ahora, lo mismo pasa con la distribución en el caso de alteración de los órganos excretores. Por ejemplo, antes de entrar ahí, si tenemos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia hepática e insuficiencia renal, la distribución va a ser diferente. Va a permanecer mayor tiempo en el plasma el antibiótico. Entonces ahí tendré que ajustar a la función. Entonces, ya entrando a este componente que sería la eliminación, que es parte del ADME, ya lo sabemos, no se olviden que la mayor parte de los antibióticos tienen eliminación renal. Sobre todo los que nunca hay que olvidarse que tienen eliminación renal son beta-lactámicos, vancomicina, aminoglucósidos y quinolonas. Ahora, aquí vamos a dar más hincapié a la vancomicina y a los aminoglucósidos, ya que su margen terapéutico es más corto que los beta-lactámicos y las quinolonas. Entonces, en estos dos antibióticos, el ajuste de la función renal es mandatorio cuando el paciente ya tiene un compromiso en la función renal. Cuando el paciente ya tiene un deterioro en la función renal, un aclaramiento de creatinina, generalmente por debajo de los 60 ml minuto, ya se ajusta la dosis tanto para vancomicina como para aminoglucósidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese componente. Ahora, existe otro grupo de antibióticos que también tiene una eliminación hepática. Ahorita vamos a entrar a esos. ¿Sí? En esta tablita sí está claramente los antibióticos que requieren ajuste en los pacientes que están con insuficiencia renal. No se olviden que los que tienen menor margen terapéutico son los aminoglucósidos y la vancomicina. Sin embargo, no se olviden que en este lado están presentes los fármacos en los cuales no son necesarios el ajuste en la función renal. ¿Ok? Ahora, en el caso de la eliminación hepática, que hay antibióticos que tienen predominio en eliminación hepática, generalmente aquí están metidos dos grupos, las lincosaminas y los antituberculosos. Sin embargo, el tratar de ajustar la dosificación en relación a la función hepática es muy compleja y en la vida real no se la realiza.
Sin embargo, sí debería tomarse ciertos recaudos en este grupo de pacientes, ¿de acuerdo? Haciendo monitoreo continuo de la función renal, pero un ajuste como en el caso de insuficiencia renal no hay como tal. Ahora, hay otros antimicrobianos, antibacterianos que tienen eliminación mixta, es decir, tanto hepática como renal. Esa es la razón por la que no requieren su ajuste en dosis. ¿Por qué? Ejemplo, la ceftriaxona tiene eliminación hepática y renal. Cuando hay insuficiencia renal, el hígado es el que depura generalmente la ceftriaxona. La clorxacilina sucede lo mismo, tiene eliminación hepática y renal. Cuando existe insuficiencia renal, la función hepática es la que compensa esa eliminación. ¿Ok? Ahora, ya entrando a la farmacodinamia combinada con la farmacocinética, nos aseguran el efecto que vamos a tener sobre el microorganismo. Aquí hay un concepto que es muy importante, que es la concentración inhibitoria mínima. No se olviden que en el área, ¿sí? O en la curva de concentración plasmática, habíamos hablado muy bien sobre lo que es este el tiempo y esta es la concentración. Habíamos hablado muy bien sobre el pico o la máxima concentración que alcanza el fármaco. Habíamos hablado del área bajo la curva también. Ahora, a esta curva se añaden dos conceptos más. Uno, que es la concentración inhibitoria mínima. Eso quiere decir que es la concentración a la cual ya se empieza a inhibir el desarrollo bacteriano o el crecimiento bacteriano. Este es nuestra meta terapéutica, tener la dosificación de los antibióticos por encima de la concentración inhibitoria mínima es uno, es uno de nuestros objetivos terapéuticos. Ahora, hay otro concepto también que está metido que se llama concentración bactericida mínima, que es el punto de la curva en el cual el 99.9% de las bacterias son aniquiladas, es decir, el antibiótico tiene una acción bactericida, ¿ok? Sin embargo, esto no es aplicable a todos los antibióticos, porque hemos visto que hay antibióticos que van a trabajar más sobre acción bacteriostática y algunos trabajarán sobre acción bactericida. Ahora, en esta curva, cuando ya colocamos el SIM, hay algunos indicadores de calidad desde el punto de vista farmacológico que nos permiten saber si nos va a ir bien o mal con la terapéutica. Cuando el pico, ¿sí? Es mayor que el SIM, nos va a ir muy bien con la terapéutica. Cuando el área sobre la curva en relación al SIM es mayor, nos va a ir muy bien desde el punto de vista terapéutico. Ahora, cuando el tiempo del área bajo la curva, si es mayor que el SIM, también nos va a ir muy bien desde el punto de vista terapéutico. Entonces, no olvidemos estos conceptos antes de pasar. El SIM es la concentración más baja en la cual ya se inhibe el crecimiento del microorganismo. ¿Ok? Ahora, aquí viene un dato que es importante. Para hablar de éxito clínico desde el punto de vista de lo que es la farmacodinamia en el antimicrobiano, no se olviden de los tres índices que les he mostrado. El de concentración máxima o pico en relación al SIM, el área bajo la curva en relación al SIM y el tiempo que tiene que ser mayor al SIM. Si los tres son cumplidos por nuestro antibiótico antimicrobiano, el éxito clínico está garantizado. Ahora, gracias a esa curva y al SIM y a las características, ¿sí? De esos tres parámetros, es que se clasifican los antibióticos en concentración dependiente y tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir concentración dependiente? Quiere decir que el paciente, o mejor dicho, que cuando administramos el antibiótico al paciente, tenemos que lograr que el pico ya de la dosificación sea mayor que el SIM, ¿ok? Es decir, depende de la concentración del antibiótico en el sitio de la infección.
Entonces, ¿qué antibióticos son concentración dependiente? Aquí tenemos a los aminoglucósidos, quinolonas y al metronidazol. Ahora, el aminoglucósido además tiene un efecto que se llama postantibiótico. La curva de descenso desde la presión pico hasta la desaparición de su efecto generalmente es muy lenta y este efecto postantibiótico hace que los aminoglucósidos, las quinolonas y el metronidazol hoy en día sean fármacos que se utilizan muchas veces con solo una dosificación al día, justamente por su efecto postantibiótico. Ejemplo, si los aminoglucósidos no tuvieran efecto postantibiótico, la gentamicina tendrías que darla 80 miligramos cada 8 horas. Gracias a su efecto postantibiótico, basta que la gentamicina se la dé en una dosis única de 240 miligramos, porque su efecto postantibiótico nos asegura también que tenga un efecto terapéutico. En el caso de las quinolonas, hay algunas quinolonas que tienen también este efecto. Ejemplo, la levofloxacina, moxifloxacina, que muchas de ellas se administran solamente una vez al día. Lo mismo con el metronidazol. Había una presentación que era de 500 miligramos cada 8 horas versus las nuevas presentaciones que se utiliza 1,5 gramos endovenoso en dosis única, justamente por el efecto posantibiótico. Entonces, no nos olvidemos que los antibióticos concentración dependientes requieren elevadas concentraciones del antibiótico en el sitio de la infección que va a estar determinado, no te olvides, por el ADME, por la absorción, por la distribución, por el metabolismo, por la excreción y sobre todo su efecto terapéutico va a depender de esa concentración a nivel plasmático. Estos son los grupos de antibióticos metidos ahí. Y no te olvides que el efecto posantibiótico está presente en los tres grupos y es más marcado en los aminoglucósidos. Acá tenemos un ejemplo de predictores de éxito en los antimicrobianos que son concentración dependiente. Fíjate, por ejemplo, ciprofloxacina, fíjate cómo es su curva, o mejor dicho, su relación de área bajo la curva con SIM es altísima. Fíjate, comparado con levofloxacina, fíjate, la relación pico-SIM es también elevada. ¿Sí? Entonces, lo que te estoy mostrando es que de esta forma, tanto in vitro como in vivo, se han hecho las correlaciones de curva de concentración plasmática y así se han determinado que estos antibióticos eran concentración dependientes. Un tip más, cuando hablamos de antibióticos concentración dependientes, quiere decir que la administración del fármaco va a ser rápida. Sí, es decir, lo que te decía, la gentamicina la vamos a administrar en un bolo único, 240 miligramos, diluido y lo vamos a pasar máximo en media hora, porque el efecto va a ser acumulativo en 24 horas por su efecto posantibiótico, ¿ok? Esto es diferente a los otros antibióticos que se los ha clasificado como tiempo dependientes, ¿sí? Por ejemplo, hay antibióticos como los betalactámicos, los macrólidos y la clindamicina que su efecto terapéutico depende sobre todo de la duración del antibiótico, si en el plasma, en relación al tiempo, y que esté por encima del SIM. Es decir, que el área bajo la curva, mientras más tiempo el área bajo la curva, sea más ancha en relación al SIM, ¿no? Por eso se llama tiempo dependiente. Esta es la razón por la que algunos fármacos están dentro de este grupo y no te olvides, van a depender más del tiempo de permanencia sobre el SIM para lograr su éxito clínico. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, fíjate que la mayor parte de los antibióticos que son tiempo dependiente tienen que estar 50-60% por encima del SIM para tener un efecto terapéutico y un éxito clínico como tal. Ok, muy bien. Ahora, otro tópico que hay que tratar cuando hablamos de terapia antimicrobiana
es los efectos indeseables, ¿no? Lo que son las reacciones adversas a los fármacos. La mayor parte de los antibióticos, sí, nos crea generalmente la susceptibilidad de que nos van a generar reacciones de hipersensibilidad. Dentro de lo que es la RAM, pensamos que la mayoría nos va a causar reacciones de hipersensibilidad, lo cual tampoco es tan cierto porque depende de la estructura química y del grupo antibiótico. En esa tablita se resume claramente cuáles son las interacciones farmacológicas más habituales, o mejor dicho, cuáles son los efectos adversos más habituales que tenemos con los diferentes antibióticos. Fíjate, los betalactámicos, que ya más adelante te vas a dar cuenta que están metidos ahí, desde las penicilinas, cefalosporinas, inhibidores de betalactamasa, los monobactámicos, los carbapenémicos, etcétera, sí generan frecuentemente hipersensibilidad, no lo vamos a negar. Las sulfas también, los antifúngicos también y los antivirales también. Entonces, esos son los cuatro fármacos que generalmente tienen como reacción adversa más frecuente la hipersensibilidad. Ahora, desde el punto de vista de trastornos hematológicos, las sulfas son los que tienen efecto generalmente hematológico, ¿no? Desde el punto de vista de manifestaciones gastrointestinales, ¿sí? Todos tienen manifestaciones leves. Desde el punto de vista de compromiso o daño potencialmente hepático, tenemos a los macrólidos y a los antituberculosos. ¿Ok? Desde el punto de vista de daño renal, sobre todo tenemos, no nos olvidemos, a los aminoglucósidos, a los antifúngicos, a los antivirales y aquí está en otros antibacterianos que sería la vancomicina. Desde el punto de vista de daño neurológico, ¿sí? Como la polineuropatía, por ejemplo, están los antituberculosos. La ototoxicidad está más relacionada al uso de aminoglucósidos, sobre todo gentamicina y streptomicina. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, no todos los antibióticos van a causar el mismo espectro de reacciones adversas. Ahora, esto hay que ser claro, la mayor parte de las reacciones adversas en los antibióticos van a ser parte de, de la dosificación. Ahora, en el caso de la hipersensibilidad, obviamente, esto es independiente de la dosificación, ¿sí? Muy bien. Ahora, otro punto que hay que tener en cuenta cuando nos vamos a meter a usar antimicrobianos es el hecho de que puede o no causar daño durante el embarazo. Para eso te voy a resumir la clasificación de la FDA para la seguridad de los antimicrobianos. Bueno, no solo de los antimicrobianos, de los fármacos en general. Los que están clasificados como grupo A quiere decir que son seguros para la mamá y seguros para el bebé. Los que son de grupo B quiere decir que son seguros para la mamá y existe un daño remoto para el bebé. Los de clase C son fármacos que son seguros para la mamá y tienen un daño potencial para el bebé, o sea, si hay un riesgo de daño. Los de clase D quiere decir que son seguros para la mamá y causan daño al bebé. Y los de clase X son los que no debe usarse en ninguna fase del embarazo porque son totalmente dañinos para el bebé. Ahí están la warfarina, los retinoides, quimioterápicos, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a ver en los temas respectivos. Ahora, si ustedes se fijan, la mayor parte de los antibióticos, aquí está bastante resumido, son de clase C. Algunos son de clase B, pero la mayor parte son de clase C. Es decir, son seguros para la mamá con un riesgo pequeño para daño al bebé. ¿Ok? Pero hay posibilidad de daño al bebé. ¿Ok? La mayoría son clase C, algunos son clase B y la minoría son clase D. Les dejo ahí en la tablita porque obviamente va a entrar en el examen. Ahora, con respecto a la lactancia materna,
Una pregunta que habitualmente nos hacemos es, ¿qué antibióticos sí se pueden dar en la lactancia, qué otros no se deberían dar en la lactancia? Si ustedes se fijan acá en la tabla, la mayor parte de los antibióticos se puede dar en la lactancia, exceptuando el cloranfenicol, porque tiene riesgo para el bebé de atravesar barrera, em, bueno, tiene riesgo de acumularse en la leche materna y de esta manera generar anemia aplásica. Otro caso podría ser el metronidazol, que si bien no se ha demostrado un daño en vivo, pero sí in vitro. ¿Ok? Y mucha precaución con el tinidazol, ¿de acuerdo? Al igual que el metronidazol que vienen de la misma familia. Entonces, la mayor parte de los fármacos podría utilizarse durante la lactancia. Ahí también te dejo la tablita de resumen, ¿ok? Y un último tópico que es parte de las generalidades de los antimicrobianos y siempre hay que tenerlo en cuenta es que cuando utilizamos antibióticos, siempre que cometamos el error de no dosificar adecuadamente, de no adecuarnos al contexto clínico del paciente, de no recordar qué antibióticos son concentración dependiente, cuáles son tiempo dependientes, ¿sí? ¿Qué antibióticos son hidrosolubles, qué antibióticos son liposolubles? Pues yo puedo crear muchas veces resistencia, porque no voy a lograr que la concentración plasmática cumpla con los requisitos de éxito clínico. Entonces, ya sea que el germen va a generar bombas de flujo como Acinetobacter, por ejemplo, o va a generar inactivación enzimática por beta-lactamasas. Acinetobacter es uno de los mejores para eso. O se va a modificar el sitio donde actúa el antibiótico, o se van a inhibir la síntesis de las proteínas, por ejemplo, donde actúan los aminoácidos, etcétera, ya sea en cualquiera de las dianas de acción. Si existe una mutación por alguno de nuestros errores en dosificación, obviamente vamos a generar resistencia a los antibióticos. Esto obviamente lo vamos a ver en los temas que vienen en todo este módulo. Entonces, para llevar a casa, por favor les pido que repasen la presentación. No se olviden revisar con detalle el concepto de antibiótico-terapia empírica versus antibiótico-terapia dirigida. Hablar del concepto de bactericida y bacteriostático. En esto voy a ser claro. El concepto de antibiótico bactericida va en relación al antibiótico que tiene la capacidad de destrucción de la bacteria, es decir, aquel que hace un pico de concentración, ¿sí? Por encima de lo que es la concentración bactericida mínima. Es decir, son antibióticos que son concentración dependiente la mayor parte de los fármacos bactericidas. Ahora, los antibióticos bacteriostáticos son los que simplemente van a inhibir la acción de la multiplicación del microorganismo, ¿ok? Ahora, aquí viene un hecho que es importante. No te olvides que antibióticos son de amplio espectro, que son la mayoría. Beta-lactámicos, aminoglucósidos, cefalosporinas, ¿sí? Sulfas, lincosamidas. La mayoría son de amplio espectro. Los de espectro reducido son muy pocos. Ahí está básicamente vancomicina y linezolid. No nos olvidemos de los antibióticos hidrosolubles y liposolubles y su importancia en el volumen de distribución. No nos olvidemos de los fármacos que requieren ajuste a la función renal, que si bien son la mayoría, pero los más relevantes siempre van a ser vancomicina y aminoglucósidos. No nos olvidemos qué antibióticos son concentración dependiente, cuáles son tiempo dependiente, cuáles son los que tienen efecto posantibiótico, sobre todo, y ahí entran los aminoglucósidos, no te olvides, son el mejor ejemplo de efecto posantibiótico. No nos olvidemos de qué antibióticos van a generar teratogenicidad, y esto hay que ser muy claro. La mayor parte de los antibióticos son clase C, muy poquitos son clase B y mucho menos son clase D. Y no nos olvidemos de los mecanismos de resistencia que está en relación a una mala aplicación de los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica.
Muchas gracias por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.